Muy bien, hoy nos corresponde completar el tema y vamos a ver precisamente, aquí tenemos un ejemplo de un estibador. Se ha dado cuenta de que se requiere una fuerza horizontal de 60 libras para arrastrar una caja de 150 libras con rapidez constante sobre una plataforma de carga. Esto de que menciona de una rapidez constante sobre una plataforma de carga, eso es un distractor. Por favor, no le presten atención. En este momento no estamos viendo velocidades ni aceleraciones, de manera que lo que nos interesa solamente es que nuestro cuerpo, nuestro objeto en estudio esté en equilibrio, lo cual significa que la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Entonces, nos pregunta cuál es el coeficiente de fricción. Si tenemos nosotros una caja cuyo peso es 150 libras y es jalado, con una tensión de 60 libras, es una fuerza horizontal para arrastrarla. Entonces nos pregunta cuál es el coeficiente de fricción que se opone a este movimiento. Como tenemos los datos, el peso es 150 libras y la tensión es de 60 libras. Si dibujamos nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a decir que esta caja es un puntito. El peso es una fuerza que va hacia el centro de la Tierra, por lo tanto, siempre va hacia abajo. Y la tensión, la normal, es una fuerza que es completamente perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, en este caso no tenemos otra fuerza ni hacia arriba ni hacia abajo, por lo tanto, tenemos solamente el peso y la fuerza normal. En Y, en X, tenemos esa tensión que es la que sirve para arrastrar la caja, que es la que mide 60 libras. Y a esta fuerza de arrastre del objeto se opone la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es en sentido contrario sobre el eje X. Analicemos los componentes en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y en nuestro diagrama de cuerpo libre? Hacia arriba tenemos la fuerza normal y hacia abajo el peso. Me dice que la caja tiene 150 libras de peso. Entonces la fuerza normal mide los mismos 150 libras. Si analizamos en X, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, por lo tanto, la tensión va a la derecha, la fricción va a la izquierda y eso es igual a 0. Paso la fuerza de fricción del otro lado, por lo tanto mi fricción pasa positiva. Y por concepto sabemos que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. El coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal me va a dar igual a la tensión. ¿Conocemos esa fuerza de tensión? Sí, son estos 60 libras. ¿Conocemos el peso o la fuerza normal? Sí, son 150 libras. ¿Qué tenemos que despejar? El coeficiente de fricción. Ese coeficiente de fricción lo tenemos que, ese coeficiente de fricción lo tenemos que despejar de nuestra fórmula y entonces obtenemos que el, que el coeficiente de fricción cinética es igual a las 60 libras dividido las 150 libras de peso del objeto y libras dividido libras se eliminan y nos queda un coeficiente de fricción igual a 0.4. Ese 0.4 lo que hace es un coeficiente con respecto a las características propias de esa superficie.
Ese 0.4 es adimensional. Eso significa que no tiene dimensiones, no tiene magnitudes. Y la respuesta siempre la vamos a dar con respecto a la pregunta del ejercicio. Y el ejercicio me dice cuál es el coeficiente de fricción. La respuesta la escribiremos con rojo y diremos que el coeficiente de fricción es 0.4. Acá tenemos otro ejercicio y dicho sea de paso, esa pintura es mía. Dice un cuadro de 20 newtons se cuelga de un clavo como se muestra en la figura. Aquí está el clavo y aquí tiene los dos, el lazo, la soga, el alambre con lo que está sujetado el cuadro. Dice de manera que las cuerdas que los sostienen forman un ángulo de 60 grados. Aquí está ese ángulo. ¿Cuál es la tensión en cada segmento de la cuerda? Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a escribir la tensión jala hacia acá y el peso del objeto en sentido contrario. Lo vamos a dibujar acá en este diagrama de cuerpo libre, pero ya sabemos que es invertido, pero lo que quiero es que ustedes aprendan y que vean, si aquí tengo 60 grados y yo bisecto o divido en dos grados, me va a quedar 30. Al tener 30 grados, yo sé que esto es un ángulo de 90 grados, por lo tanto, el ángulo que me queda entre la horizontal y esta tensión son los mismos 60 grados que están ahí. Y lo mismo por el lado derecho, son 60 grados. Aquí. Entonces, vamos a hacer sumatoria de componentes en X. No me interesa nada de X, lo único que me interesa son las fuerzas en Y. Y entonces diré que la tensión en Y de este lado y la tensión en Y del otro lado, más los 20 newtons que dice que es del cuadro, me va a dar igual a 0. Entonces, las dos tensiones, la de la derecha y la izquierda, es igual a 20 newtons. Por lo tanto, la tensión en Y es igual a 20 newtons dividido 2 y eso me da 10 newtons. Ahora, nosotros vamos a descomponer esta tensión en la componente en X y la componente en Y. Por la forma como está colocada, la componente en Y va a ser igual al seno de 60 grados por el cateto opuesto, que es la tensión en Y. Y entonces, ¿qué significa esto? El seno de 60 grados es igual a cateto opuesto dividido la hipotenusa, que en este caso es el vector resultante, la fuerza resultante, que es la tensión. ¿Conozco la tensión en Y? Sí la conozco, la despejamos anteriormente. El seno de 60 grados también lo conocemos y lo que nos toca es despejar es la tensión, eso es lo que nos interesa. Y la tensión es 11.55 newtons. Acá tenemos otro ejercicio. Calcule la compresión que se realiza sobre esta figura en la cuerda A, la compresión en la B y en la cuerda A. Entonces, aquí tenemos 20 grados, acá tenemos 50 grados, y lo que vamos a hacer es trazar una recta paralela, por eso está discontinua. Este ángulo que está aquí es alternos internos entre paralelas, es el mismo de acá, y estos 50 grados de acá. Llego a mi diagrama de cuerpo libre, que son 20 grados y 50 grados. ¿Qué datos me da el ejercicio? Entonces me dice que este peso es de 500 newtons. Me da un ángulo de 20 grados y otro ángulo de 50 grados. Entonces, vamos a despejar en este diagrama que tenemos acá la componente en X. La componente en X de la fuerza A me va a decir que es menos coseno de 20 grados por la fuerza A. Aquí está. Esa es la componente en X. El coseno de 20 grados es 0.94 negativo. Las componentes en Y. Tenemos la componente en Y menos
A por seno de 20 grados. Y aquí lo tenemos. Lo mismo hacemos con la fuerza en B. Interesante que ustedes vean acá que el peso en X, vamos a analizar este peso, en X no nos interesa porque no tiene ninguna fuerza, solamente en Y está la tensión y el peso, por lo tanto, el peso y esta tensión son exactamente lo mismo. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, y entonces diremos que el coseno de esta fuerza ya la habíamos encontrado, el componente de X más el componente de X del cuerpo B más 0, que es el componente de X del peso. Y de acá nosotros vamos a dividir el coseno de 20 grados dentro del coseno de 50 grados y encontramos una relación entre la fuerza B y la fuerza A. Por otro lado, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Y entonces, nosotros llegamos, aquí tenemos el componente de A de Y, el componente B de Y y el componente del peso en Y. Hacemos la sumatoria y finalmente vamos a sustituir esta figura, la B, ¿sí? Como tenemos acá, B es igual a 1,45 de A. O sea, en la segunda línea pueden ver ustedes B por seno de 50 grados. Y entonces, como B es 1,45A, sustituimos y ya solo nos queda una ecuación con la variable A como incógnita. Despejamos A. Al encontrar A, que es 500 dividido 0,78, me da 641,03 newtons. Y luego despejamos en esta, ¿verdad? B igual a 1,45 de A. Y obtenemos que la fuerza que está en B es 935,90 newtons. Quedo a sus órdenes por si tienen preguntas.